Bienvenidos a la sesión del otro tutorial de virtualedu.es. Tenemos el transistor JFET y hacemos algunos ejercicios de polarización por divisor de tensión. Aquí tenemos las dos resistencias R1 y R2, que es un divisor de tensión que polariza el voltaje en el JFET. Aquí tendremos un voltaje en el G de graduador de puerta, voltaje aquí en la fuente, source, y voltaje aquí en el drenador. Nos dice polarizar el JFET, que es el 2N3819. Este JFET es el 2N3819, que tiene las siguientes características. Hemos puesto VGSP, el voltaje de corte menos 3 voltios, o sea que menos de menos 3 voltios no pasará corriente. Y la intensidad máxima que pasa es 10 miliamperios. Aquí la intensidad que pasa máxima es 10 miliamperios. Condiciones de trabajo. Nos dice que ID, la corriente que atraviesa aquí, sea 6 miliamperios. Y por lo tanto el source también 6 miliamperios. VS, voltaje en el punto este, queremos que sea la décima parte de VDD. Como VDD el voltaje es 15 voltios, la décima parte será entre 10 y 1,5 voltios. Aquí quiero tener 1,5 voltios. Luego me dice que VD es el voltaje entre D y la fuente, entre el drenaje y la fuente, sea la mitad del voltaje. Como tengo 15, la mitad del voltaje es 7,5. Aquí quiero que caigan 7,5 voltios. Más o menos busca eso, con valores la mitad, sobre todo si lo queremos en la zona de amplificación. ¿Cuál será? Si aquí tengo 15 y aquí me quedan 1,5 y 7,5 que caen aquí, el voltaje aquí será 9 voltios. Aquí el voltaje aquí tendré 9 voltios. Voltaje en D son, aquí hay 1,5 más 7,5, aquí 9 voltios. Voltaje entonces que caerá aquí de 15 a 9, aquí caerán 6 voltios. Voltaje aquí, si aquí tengo 15 y acaba en 9, caen 6 voltios. El 6 voltios será I por R, 6 por RD igual a 6, o sea que RD, la resistencia al drenador, será voltajes I por R, voltajes I por R, R será voltaje entre intensidad, voltaje 6 la unidad de voltaje y 6, la intensidad que queremos 6 miliamperios, al ser miliamperios nos dará en K, RD igual a 1K. Ya tenemos que la resistencia D será igual a 1K, para que se cumple esto, resistencia de D, aquí tengo 1K. Esta resistencia, si 6 miliamperios caen 1,5 voltios, voy a aplicar aquí la ley de Ohm, voltaje I por R, caída de voltaje 1,5 partido por la intensidad, que es 6, igual a R. RS, este es RS. 1,5 entre 6. 1,5 entre 6 igual a 0,25. Resistencia S, 0,25K. Todo esto hacemos en K. Ya tengo aquí RS 0,25K. Aquí tengo 1,5 voltios. Sabemos que para polarizar, para hacer funcionar un transistor VGS, un transistor JFET, perdón, VGS tiene que estar entre el menos VGS de corte, pinch off, VGS, y menor o igual que 0. Cuando está en 0, VGS, cuando está en 0 pasa al máximo de corriente, que sería 6 miliamperios. Sabemos que si VG es igual a 0, o sea, no aplicamos ningún voltaje negativo en la puerta, la intensidad es la máxima, entonces ID será el máximo que hemos dicho, que en este caso es 10 miliamperios. El que pasa, aquí pasarán 10 miliamperios. Y si VGS es menor o igual que el pinch off, menos 3 voltios, es menor de menos 3 voltios, menos 3, menos 4, menos 5, ID será 0, no pasará corriente. Esto lo podemos dibujar en una gráfica. Aquí tenemos la corriente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemos dicho que ID es 10. Entonces vamos a poner hasta aquí. Esto es 10 miliamperios. Cuando VGS es 0, da 10 miliamperios, pasa al máximo. Y cuando es menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, que es este aquí, ya no pasa nada. Ya está estrangulado. Entonces esto es una parábola. Vamos así. Bueno, teníamos que hacer quizá un poco mejor. Tampoco. Bueno. Esta parábola responde a la ecuación de Shockridge, que es intensidad D igual a intensidad máxima por 1 menos VGS partido por VGS de corte al cuadrado. Valores que tenemos aquí ya, IDSS hemos dicho que es 10 y este vale menos 3. Por lo tanto me queda aquí sub D, la intensidad esta, esto es I sub D y esto es VGS.
valores positivos aquí y negativos. Menos. Y D será a 10 por 1 menos el VGS, el valor que le pongo aquí, entre 0 y menos 3 me dará esta curva, esta parábola, partido por este que es menos 3 al cuadrado. Entonces, queremos que pasen una intensidad de 6 mA. Hemos dicho al problema que queremos que ID sean 6 mA. Por lo tanto, podemos aquí despejar de aquí. Si quiero que ID sean 6 mA, 6 será 10 por 1 menos VGS entre menos 3 al cuadrado. Bueno, entonces aquí resolvemos hacemos denominador común, le vamos al cuadrado, etcétera, y despejamos VGS, que como hacer que es un problema de álgebra, y VGS da más o menos menos 0,7 voltios, menos 0,6, menos 0,7 voltios. VGS, sabemos que cuando VGS es menos 0,7 voltios, la intensidad E es igual a 6 miliamperios. Vamos aquí en la gráfica, si lo hubiéramos hecho bien, la gráfica perfecta, menos 0,7 voltios, esto es menos 1, pues menos 0,7 voltios será aquí, esto es menos 0,7, y si subiéramos aquí, esto nos tiene que dar 6 miliamperios. Bueno, ya se ve que no está muy bien hecho, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 debería dar aquí. Bueno, vamos a suponer que esto da aquí, el punto este aquí, y este es el punto en el que a menos 0,7 voltios le corresponden 6 miliamperios, y es donde queremos estar trabajando. Tenemos que tener 6 miliamperios, para eso necesito que el VGS sea menos 0,7 voltios. VGS es el voltaje que hay entre aquí y aquí. VGS es VG menos VS. VGS es VG menos VS. ¿Cuánto vale VS? Lo hemos dicho aquí que queríamos que VS fuera 1,5 voltios. Por tanto, tengo que VS es igual a 1,5 voltios. ¿Cuánto vale VGS? Hemos dicho que VGS será menos 0,7. Igual a VG menos 1,5. Menos 1,5 pasa sumando y 1,5 menos 0,7 y da 0,8. VG igual a 0,8 voltios. Entonces tenemos que tener aquí que VG sea 0,8 voltios. Si aquí tengo 0,8 voltios, aquí este voltaje es mayor, VG menos VG se dará voltaje negativo. Voltaje negativo es decir que aquí hay más voltaje que aquí, y concretamente menos 0,7, que es el que hace que pasen 6 miliamperios. 0,8 voltios, ahora tengo un divisor de tensión. El voltaje G, sabemos que es voltaje G. El voltaje G será, con un divisor de tensión, voltaje total por resistencia de abajo, R2, partido por R1 más R2. VG, hemos dicho que queremos sea 0,8. Voltaje total que tenemos aquí, tenemos puestos 15 voltios. 15 voltios por resistencia 2, R1 más R2. R1 y R2 dependerá el valor que pongamos. Si vamos a poner que R2 es igual a R2, lo fijamos en 100K. Y entonces veremos cuánto tiene que valer R1 para que se cumpla. Si R2 esto es 100K, quito las K y las K siempre en K me dará también en miliamperios. 15 por 100 partido por R1 más R2, R1 más 100. Esto también es una ecuación que lo resolvemos y ahí haremos R1. R1 sale con estas condiciones 1,8 megas. 1,8 megas y 100K. Quiere decir que si yo pongo aquí 1,8 megas y aquí 100K, el voltaje aquí multiplico 15 por 100 entre 1,9, 15 total por la resistencia de abajo, 100K, igual entre 1800 más 100, 1900, 0,789, 0,8 más o menos. Vale, correcto. Ya tenemos entonces aquí los voltajes y las resistencias que tiene que haber aquí para que se cumpla, para que este JFET conduzca en las siguientes condiciones que hemos puesto. Si ahora dibujáramos aquí paralelamente a esta gráfica, aquí en lugar de VGS podríamos poner VDS, que es el voltaje que hay entre, hemos dicho aquí, entre D y S,
que en este caso que hemos dicho que sean 7,5 voltios. Bueno, si representáramos la curva de las, veremos que este 10 miliamperios, yo ahora digo las gráficas, la de en verde para diferenciar, esto es menos 3, pues se comprueba que VDS es igual al opuesto a 3, y cuando esto es mayor que 3, cuando VDS es mayor que 3, si VDS es mayor o igual que el valor absoluto de VGS pinch-off de corte, entonces está en la zona de saturación. Saturación quiere decir que ya a partir de este punto la corriente ya llega a los 10 miliamperios, que es lo que hay. Entonces la curva sería, esto iría por aquí, subiría más o menos así, y al llegar aquí más o menos se estabiliza y tiende a los 10 miliamperios que hay. Esto con VGS igual a 0. ¿Qué pasa si yo quiero los 6 miliamperios? Pues 6 miliamperios es cuando es con menos 0,7 voltios. O sea, con menos 0,7 voltios, más o menos esto vendría aquí, y al llegar aquí, esto sería VGS con menos 0,7 voltios. Recordamos que a medida que vamos bajando el voltaje, va estrangulando y cada vez pasa menos corriente. Esta es la corriente que pasa. Cuanto el voltaje se hace más negativo, VGS va estrangulando el canal y va pasando menos. Esto es menos 0,7. Vamos a poner aquí, por ejemplo, me invento, esto sería menos 0, esto sería menos 0,5, por ejemplo, o menos 1. Este sería luego menos 2, al llegar a menos 3 ya sería paralela porque ya no habría corriente, ¿no? Y este es menos 0,7 y este podría ser VGS menos 0,5. Menos 0,5, menos 0,7 sería este, menos 1, hemos dicho, menos 2, etc. El menos 0,7 está aquí porque va justo a los 6 miliamperios. Tenemos aquí. ¿Qué VDS hemos dicho que queríamos? 7,5, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. 7,5 estará aquí. O sea que realmente estamos en este punto. Aquí, con VDS de 7,5 voltios, VDS aquí hemos dicho que es 7,5 voltios, y la corriente es esta de aquí, que es 6 miliamperios, y estamos en la zona de saturación. Zona de saturación, esto es la zona óhmica, y esta es la zona de saturación. Esta es la que se utiliza para la zona de amplificación y esta es la de resistencia variable. Y hemos dicho que para que esté en la zona de saturación, VDS, el voltaje este DS, tiene que ser mayor o igual que el valor absoluto del VGS. Aquí está al menos 3 el 3, pues todo lo que sea VDS mayor de 3, estamos en la zona de amplificación, la zona de saturación que se puede utilizar como zona de amplificación. Con esto acabamos esta sesión práctica de un circuito con transistor JFET con polarización de divisor de tensión.